Quiero saludar al doctor Camilo Quintana, que es rector de la Universidad CIEO, al doctor Pablo Henao, eh, vicerrector administrativo, hijo de mi querido amigo, el doctor Jorge Henao, a la doctora Marcela Malagón, que es nuestra vicerrectora del medio universitario, eh, al vicerrector académico, el doctor Andrés Toledo, y a la doctora, muy querida doctora Giovanna Lovelo, que es la directora del programa de implantología oral y reconstructiva. Eh, a manera de charla, quiero dictar a ustedes estas palabras acerca del síndrome de disfunción de la articulación temporomandibular, que todos los días estamos nosotros enfrentados al síndrome de disfunción de la articulación temporomandibular. Creo que es un tema absolutamente actualizado, absolutamente de interés para todos nosotros. Y les voy a mostrar algunas cosas que quizás no conocemos muy a fondo y que quisiera profundizar en ellas. Lo que se conoce como síndrome de la articulación temporomandibular o síndrome funcional de la articulación temporomandibular comprende una serie de alteraciones neuromiofuncionales que interesan todo lo que se llama el sistema estomatognático, o sea, articulaciones temporomandibulares, músculos masticatorios, toda la musculatura de cabeza y cuello, las arcadas dentarias, la base del cráneo y los oídos. Es todo un síndrome complejo. No es nada fácil comprenderlo. En aspectos económicos en Estados Unidos se invierten alrededor de 30 mil millones de dólares en pérdida de productividad por invitación laboral por el síndrome de disfunción de la articulación temporomandibular. 30 billones de dólares. Alrededor de 10 millones de personas son tratadas por desórdenes de ATM permanentemente en los Estados Unidos. 90% de la población por encima de los 15 años ha presentado síntomas de desórdenes de la articulación temporomandibular. Una quinta parte requieren tratamiento para su desorden articular y una décima parte de los pacientes tratados no responden al tratamiento médico y requieren cirugía. Un adecuado tratamiento de la deformidad dentomaxilofacial evita tratamiento quirúrgico. Principal causa de pérdida de dientes en adultos. En Estados Unidos hay 50 millones de personas con prótesis totales o parciales amplias por causa del síndrome de disfunción de la articulación temporomandibular. Normalmente nosotros hacemos intercuspiración máxima, 12 minutos las 24 horas. Parece increíble, 12 minutos solamente en las 24 horas. ¿Cuándo? 2200 veces hacemos deglución de moco y de saliva y las veces que trituramos los alimentos suma esos 12 minutos. Nosotros producimos en la nariz y en los senos paranasales alrededor de 1,5 litros de moco al día. Este moco tapiza la fosa nasal, los senos paranasales, la nasofaringe. Cuando nosotros inspiramos aire, tomamos aire por la nariz, la válvula nasal que está en la punta de la nariz hace turbulencia con el aire que entra y va depositando ese aire, polvo, polen, partículas, virus, bacterias, en ese moco que cubre toda la vía respiratoria y 2200 veces al día las cilias y la gravedad van llevando ese moco a la faringe posterior y estimulan el reflejo de la deglución. 2200 veces al día cuando el sistema reticular activador está actuando. Cada vez que hacemos deglución, se estimula la secreción de gastrina y por ende de ácido clorhídrico en la cavidad gástrica. Y se estimula una onda peristáltica. O sea, es importantísimo este fenómeno de la deglución
para tener una adecuada función gastrointestinal. Resulta que nosotros tenemos molares que tienen muchas cúspides. Tenemos difícilmente los adultos por encima de los 30 años, difícilmente una oclusión ideal. Cualquier cúspide de un molar, cualquier cúspide de un premolar, que no hace un relax, una buena relajación de la oclusión dental, produce un fenómeno de propioceptivismo. El propioceptivismo es un fenómeno neurológico importantísimo en el organismo. Nosotros sabemos exactamente dónde queda la uña del dedo chiquito del pie, sabemos exactamente dónde queda el último molar, el dedo meñique, sabemos exactamente todo el organismo por propioceptivismo. El paciente que tiene mala oclusión dentaria, mínimo traumatismo oclusal porque las cordales le empujaron los dientes, a pesar de que tenía muy buena oclusión ese muchacho de los 15 años, y la cordal incluida empujó y dañó la adecuada oclusión dentaria. Esa pequeña cúspide que altera la oclusión dentaria adecuada nos produce, cuando el sistema reticular inhibidor está actuando, sea durante el sueño, fenómeno de bruxismo. La corteza cerebral envía la orden: arreglen ese problema, arregle ese problema, arregle ese problema de la cúspide alta, de la oclusión mal hecha por una rehabilitación mal hecha o regularmente hecha, una calza mal alta, etcétera. Y viene el problema del bruxismo. El bruxismo es grave. Resulta que si no utilizamos 12 minutos y nos utilizamos a veces hasta horas durante el sueño, la, la bruxomanía, pues estamos haciendo actuar a las arcadas dentarias, a las articulaciones temporomandibulares, a los músculos temporales, maceteros, supraoideos, infraoideos, los músculos posteriores de la nuca, los pterigoideos, todos los músculos de la faringe, etcétera, pues mucho tiempo. Entonces el sueño es pesado. La persona que bruxa durante el día tiene un día pesado, le da sueño, cansancio. Es la cuarta causa de trastorno del sueño más importante que hay, incluyendo problemas psiquiátricos, incluyendo problemas graves. La cuarta causa de trastorno del sueño más importante que hay es la bruxomanía. Durante el sueño nosotros producimos el 3% de saliva de lo que se produce durante el día. O sea, cuando el sistema reticular activador e inhibidor está actuando, producimos el 3% de la saliva de lo que se produce durante el día. O sea, en la noche hacemos el 3% de las degluciones que se hacen durante la actividad. El sistema reticular activador está actuando. 3%, no más de saliva producimos durante la noche, durante el sueño. Si bruxamos, se estimula la secreción de saliva, se estimula la deglución, se estimula el rechinar de los dientes, el apretar de los dientes, la intercupulación máxima, y por ende, cada vez que nosotros deglutimos, producimos ácido clorhídrico, onda peristáltica, y todo paciente que tiene bruxismo tiene reflujo gastroesofágico, como le estoy diciendo, y tiene enfermedad péptica. Van a tener problemas pépticos por un defecto en la deglución dentaria, en la deglución por la oclusión dentaria. Acordémonos que la articulación temporomandibular es una articulación absolutamente sagrada, que no la debemos nosotros intervenir ni con infiltraciones ni con cirugía, sino en casos muy extremos.
La articulación que más utilizamos nosotros de todas las articulaciones del organismo, la utilizamos para hablar, para deglutir, para bostezar. Absolutamente todo el tiempo. Y más adelante les muestro algunas cosas interesantes de la articulación. Pero resulta que la articulación temporomandibular es lo que es la oclusión dentaria. Una oclusión dentaria adecuada hace que la articulación esté en relación céntrica esquelética, o sea, cuando los cóndilos están en la posición más mediana, posterior y superior de las cavidades glenoideas, ambos cóndilos, y allí trabajan una oclusión dentaria con relación céntrica, relación canina, guía anterior, guía posterior adecuada, cúspides, posetas articulares adecuadas, pues hacen que la articulación sea sana y que tengamos un buen sueño y un relax de la musculatura y de la función neuromuscular de todo el sistema de cabeza y cuello. Empezamos a ver problemas anatómicos. Es frecuente que veamos pacientes con mandíbulas grandes, prognatismo mandibular, con mandíbulas pequeñas, micrognatismo mandibular, pacientes con hiperplasias condilares, pacientes con desviaciones de la línea media por múltiples causas y todas las intervenciones dentales que les hacemos a los pacientes, si no se hacen en un buen articulador, si no se hacen con adecuada laboratorio, etcétera, pues van a tener problemas de articulación y por lo tanto problemas de síndrome de disfunción de la articulación. El nervio aurículo-temporal inerva sensitivamente, el aurículo temporal sensitivamente inerva el oído medio, el oído externo, la articulación temporomandibular y toda la región preauricular. Acordémonos que la articulación temporomandibular forma parte de la estructura anatómica y funcional del oído, hasta neurológicamente. Más adelante insistimos en esto. Lógicamente que hay que tener unos ligamentos fuertes, bien puestos en su sitio, con buena función, para que la mandíbula se sostenga en su sitio, porque la mandíbula, la misma gravedad la va llevando hacia abajo. Es un hueso que pende del cráneo, que pende de los maxilares superiores, que la gravedad la lleva hacia abajo. Estos ligamentos tienen que estar sanos para sostener la articulación en su sitio. Y estos ligamentos se van dañando cuando hay un síndrome de disfunción de la articulación temporomandibular. Dicho sea de paso, hay drogas que dañan los ligamentos. Por ejemplo, las quinolonas. Las quinolonas producen daño intrínseco de todos los ligamentos del organismo. Causa principal de ruptura, por ejemplo, el tendón de Aquiles. Pero también las quinolonas, si se han tomado inadecuadamente durante más de una semana, etcétera, producen daños intrínsecos de los ligamentos de la articulación temporomandibular y con la quinolonas y otra cantidad de sustancias pueden dañarse estos ligamentos. Tenemos estructuras vasculonerviosas. Los tejidos entre más cerca están del cerebro tienen mayor vascularización. Lo que más tiene vascularización de todo el organismo es el cerebro. Cuando nosotros respiramos, el 70% del oxígeno que llevamos a los pulmones va al cerebro. ¿Por dónde? Por miles de vasos sanguíneos que llegan al cerebro y que pasan por lo que nosotros manejamos ahí en la articulación temporomandibular, en los maxilares, en la cavidad faríngea, en la boca, etc. Estos vasos arteriales generalmente están cubiertos, como la arteria maxilar interna, de pequeñas estructuras nerviosas que se inflaman, producen dolor,
alteraciones, cuando hay inflamación, mala oclusión dentaria, inflamación de la articulación temporomandibular, etcétera, dolores sordos que no sabemos de dónde vienen. Fíjense ustedes, una hiperplasia condilar, terrible, es un problema absolutamente terrible para las estructuras musculares, nerviosas, base de cráneo, cuello, etcétera, función masticatoria, función de deglución, etcétera. Y la hiperplasia condilar, que no sabemos exactamente de dónde viene, cómo se produce, es catastrófica para la relación de las arcadas dentarias y para la adecuada función de la articulación temporomandibular. Esta hiperplasia condilar es frecuente y es la principal causa del aterognatismo. Bueno, seguimos. Esto es una articulación temporomandibular. Tenemos unas estructuras óseas, el cóndilo mandibular, que lo vemos en la parte inferior. Tenemos un espacio entre el cóndilo mandibular y ese disco articular, que es un disco 90% fibroso, 10% de cartílago, que está sostenido en la parte anterior por unos ligamentos especiales y en la parte posterior, en la cara anterior del conducto auditivo externo. Y hay encima del disco articular otro espacio articular y encima viene la cavidad glenoidea, que es la base del cráneo. En estos espacios que hay superior e inferior de la cavidad glenoidea de la articulación temporomandibular, hay aproximadamente 2.5 centímetros de líquido. Normalmente líquido articular. Cuando se inflama esto, aumenta el líquido por inflamación de la articulación, así como cualquier otra articulación. Si nosotros tenemos una lesión del tobillo, el tobillo se inflama. Cuando tenemos una lesión de la muñeca se inflama. Aquí empieza por inflamación crónica, por mala relación dentaria, por bruxismo, por microtraumas oclusales, por síndrome de disfunción de la articulación temporomandibular, a que se va llenando esta articulación, estos espacios articulares de líquido inflamatorio, y ya no hay 2.5 centímetros de líquido, sino que va a haber 5 centímetros, 7, 10 centímetros de líquido dentro de esa cavidad pequeña, y entonces vamos a tener una sensación de presión terrible en la región preauricular, que el paciente no sabe definir exactamente qué es, pero es una sensación absolutamente desagradable que lo acompaña 24 horas del día. Ese aumento de líquido entre la cavidad articular de la articulación temporomandibular es causa de un desasosiego permanente del paciente día y noche. Tenemos causa principal del síntoma de disfunción de la articulación temporomandibular, maloclusión dentaria. Maloclusión dentaria que puede ser por problemas esqueléticos, por problemas dentales estrictamente, por todas las causas que nosotros conocemos, protésicas, etcétera, que ocasionan bruxomanía, alteración de la articulación temporomandibular, dolor, y es un círculo vicioso. Y si la persona está sometida a estrés en razón de su trabajo, de sus relaciones emocionales en su familia, alteraciones en su inteligencia emocional, etcétera, esto se convierte en un círculo vicioso que hace que bruxe más hasta de día. Nosotros vemos pacientes que bruxan de día, vienen apretando los dientes de día cuando están en situación de estrés grave. Esto no mata, esto no es mortal, pero produce una pésima calidad en la vida del paciente. Se hipertrofian los músculos maceteros, los temporales, vienen problemas de mala relación entre la cara anterior de los músculos de cabeza y cuello y la cara posterior. 70%
60-70% de los dolores de la región posterior del cuello son ocasionados por síndrome de disfunción de la articulación temporomandibular. Es todo un problema que pasa a veces desapercibido para nosotros como odontólogos, mucho más para los médicos, mucho más para los mismos otorrinolaringólogos, porque la otalgia, ya lo vemos ahora más adelante, lo vamos a ver, en su gran mayoría de las otalgias son ocasionadas por problemas en la articulación temporomandibular. Aparece cuando el problema se hace crónico, difícil, el síndrome de Kosten. El síndrome de Kosten consiste en tinnitus, ruidos que aparecen en el oído, que pueden ser de tono alto, de tono bajo, o como una corriente de agua que se hace permanente y que molesta muchísimo. La articulación forma parte del oído. Cuando se inflama, el conducto semicircular externo está ahí. Entonces vienen problemas de equilibrio. El paciente con problemas serios del síndrome de disfunción de la articulación temporomandibular hace problemas de vértigo, vértigo que no sabe a qué se debe, a inflamación de la articulación temporomandibular, a síndrome de disfunción de la articulación temporomandibular y sensación de hipoacusia porque se inflama el conducto auditivo externo, que está ahí, es parte del oído, la articulación. Esto se llama el síndrome de Kosten, descrito hace muchísimos años y que es muy real. Así funciona la articulación temporomandibular. Está la eminencia anterior. Hay unos ligamentos que sostienen el disco articular y el disco articular acompaña a manera de amortiguación los movimientos de la articulación del cóndilo contra la cavidad glenoidea, etcétera. Es un colchoncito. Así funciona la articulación temporomandibular. Cuando hay chasquido de la articulación, en la apertura, por ejemplo, es que se está saliendo por delante de la eminencia articular el cóndilo y el disco articular. Eso es grave. Y en ocasiones este disco articular se queda atrapado anteriormente y no recupera sino lentamente después. Por eso hay que hacer una resonancia magnética, que es la mejor manera pero dinámica, o sea, una resonancia magnética en varias posiciones de la articulación temporomandibular, la mejor manera de estudiar la articulación. Cuando no existía la resonancia magnética, nosotros hacíamos muy frecuentemente endoscopias de la articulación con artroscopio. El primer artroscopio que hubo en Colombia lo traje yo, un artroscopio Stryker, y le hice cantidades de artroscopias de articulaciones temporomandibulares hasta cuando llegó la resonancia magnética, y con la resonancia magnética no se necesita hacer artroscopias diagnósticas de la articulación temporomandibular. Lógicamente que todos los síndromes craneofaciales pues producen problemas en la articulación temporomandibular. No quiero detenerme en ningún síndrome de estos, solamente los voy a mostrar. Y los problemas estructurales de todo el organismo, como las miositis, problemas de artritis reumatoidea, todos los problemas de lupus eritematoso diseminal, todos los problemas de colágeno, pues afectan la articulación temporomandibular también. El síndrome de dolor miofacial es frecuente. Hay pacientes que la intercuspidación máxima puede producir 320 libras de presión por pulgada cuadrada en una intercuspidación máxima. Pero si el paciente está bruxando fuertemente en la noche acompañado de estado de estrés, fractura las estructuras dentarias, las fractura y las desgasta. Ese esmalte dental que es tan supremamente resistente se desgasta y vemos a los pacientes, se borran las cúspides, los dientes anteriores se vuelven como cuchillas.
y termina perdiendo la paciente a través de los años las estructuras dentarias. Es importante tener todo esto en cuenta cuando iniciemos los tratamientos de ortodoncia, cuando iniciemos los tratamientos de rehabilitación oral, cuando vayamos a hacer implantología oral, cuando vayamos a hacer cualquier rehabilitación oral, cualquier eh, MOD que hagamos en porcelana, restauraciones, etcétera. Hay que tener en cuenta que la articulación puede dañarnos el tratamiento y puede interferir, si hay daño en la articulación, en un buen tratamiento dental. La fibromialgia es muy frecuente y se hace frecuente, muy frecuente en algunas épocas de la vida, sobre todo en las mujeres, cuando hay cambios climáticos, hormonales, etcétera. Dolores que aparecen, que no se saben su causa en los músculos de las extremidades, pero también en los temporales, en los maceteros, en los músculos de la nuca, etcétera. Hay que tener todos estos estudios para, bien, el lupus eritematoso diseminado, la esclerodermia, el síndrome de Sjögren, por Dios, es frecuente. Los pacientes empiezan a tener resequedad en su secreción de lágrimas, en su secreción de saliva, etcétera. Cuando tienen un síndrome de Sjögren, y hay que descubrirlo, nosotros los odontólogos hacemos una biopsia de una glándula salivar accesoria en el del labio acá, la mandamos al patólogo y el patólogo inmediatamente nos dice el síndrome de Sjögren, si hay un síndrome de Sjögren. Hay que descubrirlo a tiempo porque paso siguiente hay daño renal y es un daño renal del glomérulo irreversible en el síndrome de Sjögren. Hay daño de estructuras cardiovasculares, etcétera. Cuando estos pacientes que se quedan de resequedad en la boca y de ojo seco, etcétera, una biopsia de una glándula cerebral accesoria es muy importante enviarla al patólogo y el patólogo inmediatamente nos dice si es un síndrome de Sjögren o no. Hablábamos del nervio auriculotemporal, es el nervio que inerva el oído medio, el oído externo, la articulación temporomandibular, la región preauricular, y esos dolores inespecíficos que aparecen temporales y van al neurólogo y el paciente va al otorrinolaringólogo porque le duele el oído, etcétera. Pueden ser dolores ocasionados por un problema de la articulación temporomandibular. Yo como otorrinolaringólogo creo que el 60% de las otalgias, dolores de oído, son ocasionados por problemas de la articulación temporomandibular. Uno mira el oído, el tímpano se ve bien, el conducto se ve bien, y el paciente se queja de un dolor de oído terrible, terrible, y va uno a hacer el examen de la articulación temporomandibular y es un problema de síndrome de disfunción de la articulación temporomandibular. Estructuras anatómicas como el ligamento de Pinto, que se inflaman terriblemente cuando hay problemas de la articulación temporomandibular y llegan a ocasionar hasta hipoacusia y, como les decía, el conducto semicircular externo está ahí al pie de la articulación y una inflamación de la articulación produce vértigo, produce sensación de vértigo. Todo esto es la musculatura de la articulación temporomandibular, todo esto. Todo esto, por Dios, estamos hablando de los temporales y los maceteros, que son los músculos más potentes del organismo, guardando proporciones de tamaño, los más potentes del organismo. Toda la musculatura orbicular de los labios, los pterigoideos, los músculos que abren la boca, son los supra e infraoideos. Y los músculos estos trabajan armónicamente con los músculos posteriores del cuello. Por eso, estos pacientes con problemas de oclusión dentaria, con problemas de síndrome de infusión de la articulación temporomandibular, se quejan de un problema de cuello, de dolor. 60-70% de estos problemas son por la articulación temporomandibular. Vamos a pasar estas imágenes. Primero, un buen análisis de la oclusión dentaria.
bien hecho. Cuando ya tengamos un buen estudio y lleguemos a la conclusión de que hay un problema, un síndrome de disfunción de la articulación temporomandibular, que 99% es ocasionado por algún problema de la función dentaria, por favor, una placa de relajación neuromuscular con desprogramador anterior y un plano inclinado anterior, desoclusión de molares y premolares, un plano inclinado anterior que produce la desoclusión y que nos lleva ese plano inclinado a relación céntrica a los cóndilos. Pero esas plaquitas de acetato que hacemos en el consultorio con el desprogramador anterior, hay que estarlas controlando y tallando, tallando. Y a medida que los cóndilos van llegando a sitios de relación céntrica esquelética, vamos a ir haciendo unos pequeños desgastes con unas fresas de diamante, pequeños desgastes para lograr mejor oclusión dentaria, o vamos a llegar a hacer una buena rehabilitación oral, un buen tratamiento de ortodoncia, etcétera, cuando ya pase la sintomatología inflamatoria neuromuscular del complejo de la articulación temporomandibular. No debemos iniciar un tratamiento de ortodoncia o un tratamiento de rehabilitación oral jamás con pacientes que tengan problemas de articulación temporomandibular de este estilo, porque nos van a fallar. Empezando porque la articulación está inflamada y, no nos, y se sale de su sitio y nos da una oclusión falsa. Entonces hacemos las coronas y nos fallan las coronas porque la articulación está enferma, no está en su sitio, no está en relación céntrica esquelética. Claro, hay ayudas. Podemos hacer con vibradores, masajes, musculatura de cabeza y cuello. Hay que hacer tallados selectivos periódicos que acompañen a la placa de relación neuromuscular. Menos del 1% requieren cirugía. Menos del 1% requieren infiltraciones. Y ningún paciente de estos requiere toxina botulínica, por Dios. Hoy vi una paciente en el consultorio, una muchacha de 22 años, abogada, recién graduada, que tiene un problema de articulación temporomandibular, un síndrome de disfunción de la articulación, y le acaban de infiltrar la musculatura de cabeza y cuello con toxina botulínica. Eso es un error terrible y es peligroso. La toxina botulínica lo que hace es bloquea la acetilcolina, que es el neurotransmisor del nervio al músculo. ¿Cómo le vamos a poner eso a los maceteros, a los temporales, a la musculatura de cabeza y cuello? Esto no es para toxina botulínica jamás. Algunos casos extremos muy indicados se podrá hacer, pero ojo con la toxina botulínica. Todo esto, síndrome de Treacher-Collins, síndrome de Cruzon, que lo vemos nosotros frecuentemente, todos estos problemas tienen problemas serios de la articulación temporomandibular y tenemos que tratarlos igual para llevar a una oclusión dentaria normal. Primero, desinflamando la musculatura de cabeza y cuello, la articulación temporomandibular con plato de relajación neuromuscular, tallados, etcétera. Después haremos la cirugía, la ortodoncia, etcétera, para corregir estos defectos tan importantes. Síndrome de Apert, la microsomía mifacial, la hipoplasia condilar, etcétera. Yo creo que esto es una abrebocas que yo quería eh, eh, con ustedes, que son personas de posgrado, etcétera, hacer como una especie de polémica alrededor de lo que se está haciendo en los tratamientos con la articulación temporomandibular. Vale la pena que pensemos en esto, que lo discutamos académicamente, qué estamos haciendo, cómo deben ser los protocolos a nivel de docencia, de cómo debemos llevar al alumno de pre y de posgrado a tratar adecuadamente un problema en la articulación temporomandibular. Y les agradezco muchísimo.